será llamado, tiene la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios porque depositamos nuestra confianza en Él, ¿sí? Y llegamos a ser hijos por causa de la confianza que Él nos da o la fe que Él nos da. Entonces, confianza define quiénes somos. Hablábamos la semana pasada acerca de que la obediencia es, ¿qué cosa? Es confianza, pero ¿cómo? ¿Qué clase de confianza? Es absoluta confianza. Diga conmigo, obediencia es absoluta confianza, ¿sí? No es el cumplir con cosas, no es el deber moral de hacer lo que la Biblia dice, porque ahí lo dice y ya, aunque a veces haces eso, ¿verdad? Pero o hacemos eso en la vida, pero obediencia es absoluta confianza. Y sabe, confianza honra a Dios, honra al Padre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué honra a Dios? Porque cuando tú y yo confiamos en Él, ¿sí? Estamos declarando con nuestras vidas que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él es veraz, que Él no miente, que Él es absolutamente digno de confianza. Por eso confianza honra al Padre, porque te declara a ti mismo y le declara a los demás quién es Él, y eso trae honor a Dios. Por eso confianza para Dios es tan importante, más que simplemente que yo me someta a los preceptos de la Biblia y ya. Es la confianza que creo que confianza es algo íntimo, no es algo frío, no es algo que haces mecánicamente. Confianza nos habla de algo que tiene que ver con cercanía e intimidad entre dos personas, ¿me entiende? Por eso para Dios confianza es tan importante. Y creo que confianza es la más fuerte declaración que tú puedas hacer con tu vida, ¿sí? No son las palabras, no son las canciones, no son las ofrendas, no son las danzas, no son los diezmos. Recuerda, los fariseos diezmaban, pero no confiaban, ¿sí? No es el trabajo para Él o el servicio que hacemos para Él nuestra declaración más fuerte. Es la confianza nuestra declaración más fuerte. La declaración más fuerte o más grande que podemos hacer con nuestras vidas de quién Él es. Porque repito, estamos diciendo Él es fiel, Él es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Él es absolutamente digno de confianza, ¿sí? Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 14, si no me equivoco. Dice el versículo 20, dice: en aquel día ustedes, dice Jesús, hablando a los discípulos, se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Dice: ¿quién es el que me ama? Está preguntando Jesús. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, dice, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y Judas, no el Iscariote, le preguntó y le dijo: ¿por qué, Señor Jesús, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde: el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. La otra versión dice, la versión 60, lo dice de otra manera un poquito más. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra obedece, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿sí? Entonces, confianza, quiero que veas la palabra aquí, obedecer o guardar, que esa es la palabra, como la absoluta confianza, ¿sí? Más que simplemente hacer algo que la Biblia dice y ya. Y yo creo que confianza, mis hermanos, nos libera para vivir en nuestro destino, ¿sí? Y el destino para el cual fuimos creados nosotros, el propósito es traerle honor y gloria a Dios. Y confianza nos libera para vivir ese destino, ¿sí? Repito, porque honra a Dios, honra su fidelidad, honra su bondad,
honra su amor y su poder en nosotros. Entonces, podemos ser liberados para ese destino cuando nosotros estamos confiando en Él en nuestras vidas, ¿sí? Y el más importante mandamiento, según la Escritura, según Jesús y los propios judíos, era: ¿y amarás a Dios? Eso, ¿verdad? Y si nosotros fuimos creados para ser amados por el Padre y para amarle a Él, la absoluta confianza nos pone en ese camino, ¿sí? ¿Verdad? Porque dice: el que me ama, ¿sí?, mi palabra guarda. O sea, hay una absoluta confianza en Él. ¿Y qué hace el Padre? Nos ama, viene a nosotros y hace morada con nosotros. Entonces, confianza nos permite funcionar en poder ser amados por Dios y poder amarle a Él, ¿sí? Y ese es el camino que la confianza nos abre a todos nosotros. Me parece súper interesante este versículo 23, porque hay tres elementos que surgen de la confianza según Jesús. El primero dice es que el Padre le amará a la persona. ¿Qué va a hacer el Padre? El que confía absolutamente en Él, el Padre le amará, ¿cierto o no? No es porque no le haya amado sino porque ahora su amor será manifestado de una manera distinta, de una manera, será desplegado sobre la persona de una manera más amplia. El mismo amor que Dios ya ha expresado, pero ahora lo expresa, lo despliega de una manera más abierta, más abundante, de una mejor manera sobre la persona. Y Adán vivía así, mi hermano. Adán era amado por el Padre, era amado por Dios en el huerto del Edén. No había otro ser humano excepto él y Eva, pero no había cosa más extraordinaria que estuviera pasando con ellos que el hecho que el Padre los amara. Híjole, qué amor, qué cosa, ¿verdad? Qué manera de funcionar y vivir la que ellos experimentaban en ese huerto por el tiempo que estuvieron dentro del huerto. Pero el Padre los amaba, ¿sí? En ese lugar de absoluta confianza en la que ellos vivían y vivieron por un tiempo. Y dice, y Jesús está tratando de volver a los seres humanos, ¿verdad? Para que tú puedas ser amado y el amor de Dios pueda ser expresado, manifestado a ti, de una manera más amplia, es a través de la confianza, sí, absoluta en Él. Y luego, la segunda cosa, dice: y vendremos a Él. Jesús está diciendo, o sea, el Padre y yo vendremos con la persona que confía absolutamente en Él. Viene a Él. Y Dios venía con Adán. Sí, Dios estaba ahí con Adán. Y venía una y otra vez con Él. Y pienso en Jesús. Jesús era profundamente amado por el Padre, ¿sí? Y esa es la base de todo lo demás, de toda la confianza. Incluso, y Él era tan amado por el Padre y lo expresó de diferentes maneras Dios en su momento. Y el Padre venía con Jesús, ¿sí? Y estaba con Él. Y lo experimentaba Él de muchas maneras y de muchas formas, ¿sí? Y repito, todo esto como la expresión de nuestra absoluta confianza al Señor. Por eso es tan esencial para nosotros, ¿sí? Y la tercera cosa es: y haremos morada con Él. Es decir, Dios nos despliega o manifiesta su amor de una manera mucho más amplia y mejor que podemos entenderlo, recibirlo, y luego viene a nosotros y luego dice: y haremos morada con Él. Dice, es decir, nos convierte en la casa donde Él va a quedarse a vivir. O sea, a ti y a mí nos convierte en su casa donde Él va a permanecer, donde Él se va a quedar a vivir el resto del tiempo. Wow, sí. Y así era al principio y así era con Jesús.
Y eso es lo que Dios siempre ha querido. No solamente amar a su pueblo, porque lo ama, ¿sí? Y su amor se expresa, ¿verdad? Y se expresa principalmente o al inicio a través de Cristo, cuando lo entiendes, y su obra y su perdón a tu favor. Y luego, pero ese amor constantemente viene y es derramado en nuestros corazones, dice Pablo. Y luego viene a nosotros y luego viene a vivir en nosotros, ¿sí? Y esa es la cosa más extraordinaria que Dios siempre ha querido. Dios siempre ha querido que vivir entre su pueblo, en su pueblo. Que tú y yo seamos su casa, ¿sí? Y Dios está tratando de reconectarnos a todo ello como así Dios lo destinó y desde el principio, lo diseñó desde el principio, ¿verdad? Pero necesitamos funcionar en absoluta confianza hacia el Señor. Sí. Mientras cantábamos ahorita, estaba recordando una de las promesas. Tal vez usted me ayude a recordarla. Solo me acuerdo que empieza con la palabra acaso. ¿Acaso Dios, creo que está en Isaías, te dejará, te abandonará? Dice, aunque tu padre o tu madre te abandonen, ¿qué dice? Con todo y eso, Jehová el Señor te recogerá. O sea, es que me pensaba en la semana y Dios me decía, ¿de veras confías en mí? O sea, ¿hasta qué punto confías en mí, Saúl? ¿Acaso, me preguntaba el Señor, acaso yo dejo de ser bueno porque no todo sale como tú piensas? ¿A poco yo dejo de ser fiel porque no tienes dinero? ¿Acaso yo dejo de ser poderoso porque porque estás enfermo? ¿Acaso yo dejo de amarte porque estás pasando una aflicción? Y la pregunta venía después, ¿confías en mí? La respuesta a esas preguntas en mi mente era no. Tú no dejas de ser fiel, tú no dejas de ser bueno, tú no dejas de ser poderoso. Pero era, ¿confías en mí? ¿Confías en que todavía soy bueno en medio de todas esas circunstancias? ¿Confías todavía que te amo aún en medio de esas cosas que puedas estar sintiendo, pasando? Sí. Y esa es la gran pregunta. Por eso, aunque Padre, o sea, las declaraciones de Dios son abrumadoras, son apabullantes. Aunque tu papá o tu mamá o tu familia te abandone, te deje, te desprecie, te abandone, te rechace, te haga a un lado, etcétera, etcétera, con todo, yo al Señor no te dejaré, estaré contigo. Y la pregunta es, ¿confío en eso? ¿Confío que Él no me dejará? ¿Confío en que Él estará conmigo el resto de mi vida? Sí. Y me abruman esas profundas palabras de Dios, y que al mismo tiempo nos está llamando a la confianza. Entonces, creo que Dios quiere expresar mucho más su amor, sí, mucho más, de muchas maneras, quiere desplegarlo sobre nosotros, pero hay un intercambio en el que nosotros interactuamos con Dios y es a través de la absoluta confianza. ¿Sabes? La desconfianza por el otro lado en Dios, que se puede expresar en desobediencia, pero no necesariamente, repito, porque gente en la Biblia hacía lo que la Biblia decía, pero no desconfiaban de Dios. ¿Sí entiende? Es decir, aunque eran muy obedientes, eran desconfiados. Ya lo vimos, el hijo mayor era muy obediente, era un buen trabajador, era un buen empleado, pero era desconfiado del padre. Entonces, desconfianza proyecta una imagen falsa de quién es Él. Le dice a las personas una mentira acerca de cómo es Dios y quién es Dios. Y eso es lo terrible de la desconfianza que podemos nosotros proyectar hacia con Dios.
le va a decir a la gente algo que no es verdad. ¿Sí me entiende? La gente pudiera decir, no, pues no que Dios era esto. Bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Acaso Dios? Sí. Y por eso es, no es agradable y no es nada halagadora para Dios la desconfianza que uno puede tener en algún momento bajo cierta circunstancia que expresamos hacia con Dios. Por eso, hermano, dígale a su vecino, no desconfíes de Dios. No, pero yo soy bien cumplidor de la Biblia. No te digo que hagas eso. Dígale, no desconfíes, no seas desconfiado. Luis, no seas desconfiado. Le hablo a Luis y se voltea. No hay otro Luis de atrás. Sí. Y entonces Juan 14 nos dice ahí, ¿verdad? Que el que tiene los mandamientos y los obedece por la absoluta confianza es el que ama al Señor, y el que ama al Señor será amado por el Padre, y Dios vendrá a él y vivirá en ellos. ¿Sabes? Piénsalo. Jesús está hablando a los discípulos judíos. Los judíos eran muy obedientes a la Biblia. Leían la Biblia todos los días, eran muy obedientes a lo que la Biblia o la ley decía. Y Jesús les está diciendo, obedézcanme. Y pues esto ya lo hacemos. O sea, ¿sí me entiende? Si uno lo lee rápido, uno parecería que Jesús le está diciendo lo que ellos ya hacen y que ellos ya saben, ¿sí o no? Pero Jesús no está hablando precisamente de esa obediencia que ellos ya tenían, ¿sí? Basada en la ley, basada en hacer cosas. Jesús está hablando de la confianza en Él. ¿Sí me entiende? Porque si el tema era obediencia, pues Pedro seguramente era más viejo que Jesús. Yo he obedecido más que tú. ¿Sí me entiende? Yo he hecho lo que la ley dice más tiempo que tú, Jesús. O sea, no me vengas a mí con un discurso de obediencia. Yo ya sé que es eso. Pero Jesús no se refería a ese tipo de cosas. Se refería a la confianza que depositamos en Él. Amén. Sí. Más o menos sucede lo mismo cuando Jesús le dice a los discípulos, a los judíos, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Un nuevo mandamiento. O sea, imagínate, para los judíos decir, hay un nuevo mandamiento, ¿verdad? Era una revolución, era una bomba atómica en sus mentes y corazones, en sus pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo que un nuevo mandamiento? La ley se acabó, ¿verdad? Ya no hay más mandamiento. Que se amen unos a los otros como yo los he amado. Y era una revolución, como exactamente esto. Porque no les está diciendo que sigan haciendo lo que ya hacían, sino confíen absolutamente en mí y síganme. Sí. Y el mismo apóstol Juan hace lo mismo, pero lo escribe de una manera diferente en 1 de Juan capítulo 2, acompáñeme. 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. 1 de Juan 2, 3 al 5. Ok, dice la escritura. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Estoy leyendo la versión internacional. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y luego dice, si obedecemos sus mandamientos. Repito, cuando veamos la palabra obediencia, piensa en la absoluta confianza, ¿sí? El que afirma, lo conozco, yo conozco a Dios, pero no confía absolutamente en Él. ¿Qué dice que es? ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si tenemos absoluta confianza. El que afirma, yo conozco a Dios, pero no tiene absoluta confianza en Él, ¿qué es? Es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, bueno, ahorita lo leemos en la segunda parte, ¿sí? O sea, fíjate, Juan está diciendo, Juan está exponiendo la cortina gris de la obediencia judía. Son palabras muy fuertes, porque imagínate, Juan diciéndole a los judíos, son unos mentirosos. Híjole. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo me dices a mí mentiroso si yo he guardado la ley toda mi vida? Pero nuevamente, no se estaba refiriendo Juan, y vaya que lo aprendió de Jesús, a la obediencia que guarda la ley, que hace las cosas porque hay que hacerlas, sino a la absoluta confianza.
Y había una nube gris en ellos de cómo y por qué obedecían, ¿sí? Y dice, esa persona es un mentiroso y la verdad no está en él. Wow, palabras fuertísimas para esta gente. Entonces, porque así como Jesús, Juan no está hablando de la obediencia que ellos ya practicaban, sino la confianza en el Padre, ¿sí? Y luego entonces dice, en cambio, dice el versículo 5 creo, dice, el amor de Dios, ¿qué sucede? Se manifiesta, como Jesús lo dijo, plenamente en la vida de aquel que confía absolutamente, o que tiene absoluta confianza. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el amor de Dios sobre esa persona? ¿Qué hace el amor de Dios sobre el que tiene absoluta confianza en él? Se manifiesta, dice, plenamente en la vida de esa persona. Wow. O sea, hay algo del amor de Dios que todavía tú y yo no conocemos y que quiere expresarse o manifestarse plenamente sobre nuestras vidas, pero viene sobre aquel que ha aprendido o está aprendiendo a confiar absolutamente, ¿sí? Y creo que Dios quiere darnos eso sobre nuestras vidas, ¿sí? Porque es su amor el que nos enternece, como decía Alex ahorita, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el corazón se va endureciendo con el pecado y su amor nos enternece y ¿verdad? Otra vez, y lo necesitamos sobre nuestras vidas. Pero repito, uno necesita caminar, sí, en la absoluta confianza siempre, siempre, siempre. ¿Sabes? Una de las más importantes tareas del Espíritu Santo, según la Escritura, es cuando nos muestra nuestro pecado, es precisamente mostrarnos que no confiamos en Él. Juan capítulo 16 versículos 8 y 9 dice, Juan 16, 8 y 9, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá, ¿sí?, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, de pecado por cuanto no creen en mí, es decir, por cuanto no confían en mí. No estás confiando en mí. O sea, no dice de pecado porque eso que estás haciendo está muy mal. ¿Sí me entiende? No dice de pecado por cuanto dijiste malas palabras. De pecado por cuanto has sido muy desobediente. Has sido muy rebelde. Y por supuesto que el pecado tiene que ver con eso, no me malentienda. Pero no dice de pecado por cuanto has faltado a la iglesia como 3 semanas. Has dejado de leer la Biblia como 3 meses, ¿no? Dice, los convencerá, ¿sí?, de pecado por cuanto no confían en mí. Hay que abandonar las malas palabras, hay que leer la Biblia, sí, hay que hacer todo lo que, sí, pero es cuando oyes la voz de su Espíritu diciendo, no estás confiando en mí, estás confiando en ti mismo, estás confiando en el dinero, estás confiando en el aguinaldo, estás confiando en tu habilidad y capacidad para hacer eso, para hacer aquello. No estás confiando en mí, es el Espíritu Santo. Y yo oí su voz esta semana. ¿Confías en mí? ¿Sabes? La seguridad, la confianza, el valor, la satisfacción, el gozo, la paz de mucha gente está o en su trabajo, en el dinero, en su familia, en la diversión, en infinidad de cosas. Y toda su confianza, todo su apoyo, que es otra de las palabras que se traducen de confianza en la Biblia, todo su apoyo está completamente recargado, ¿verdad? Su confianza en eso. Y por eso el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, porque dejamos de confiar en Él, de apoyarnos en Él, de descansar en Él. Me encanta la promesa que Pedro expresa, que el Espíritu Santo expresa a través de Pedro. Echen sobre Él todas sus preocupaciones. O sea, agárrenlas, tómenlas y échenlas sobre Él. ¿Sí? O sea, móntenselas a Él, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice? No lo escucho. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Confías en que Él tiene cuidado de ti? Él cuidará de ti.
en cada detalle. De que Él cuida a tus hijos, cuida tu salud, cuida tu casa, cuida tu trabajo, cuida tus emociones, cuida de ti, cuida las circunstancias, cuida hasta los pleitos en los que te metes y te cuida en medio de eso. Confianza. Suelo a veces levantarme, no sé si le pasa a usted, pero a veces me levanto en la mañana con 20,000 preocupaciones. ¿Usted no? O sea, tan no abro los ojos y ya estoy chingo, y esto, el otro, ¿verdad? Y me acuerdo, pero sobre ti he hecho todas mis preocupaciones, Señor. Toda mi ansiedad, toda mi preocupación y angustia. Tú tienes cuidado de nosotros. Y pum, se me va. Y me echo otra pestañita. No es cierto. Bueno, a veces sí. ¿Por qué? O vamos a confiar en Él, o va a venir el Espíritu Santo y te va a convencer. ¿Sí? ¿Cuántos tienen deudas económicas? Qué bueno que vamos a las finanzas el mes que entra. ¿Confías? ¿Crees que Dios tiene cuidado y que te cuidará? De que tú saldrás de ese bache que tiene, no ese bache, de ese cráter que tiene como 3 décadas. Oh, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Y cómo vendo? Y tengo 2 riñones, ¿y cómo me deshago de uno? Y tengo demasiadas neuronas, ¿cómo me quitan algunas? Sí, ¿cómo le hago? ¿Y cómo le hago? A ver, y hazle así, hazle así. ¿Sí me entiende? Y todo el afán y todo el afán. Por eso dice Hebreos: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Acérquense. No hay problema. Yo tengo control de todas las cosas. Amén.